pasaron los 25 años que les comentábamos en nuestro capítulo anterior y el río Nazas volvió a correr por su antiguo cauce. Durante esos 25 años, de 1968 al año del 91, los laguneros olvidamos varias lecciones que nos ha dado la naturaleza al ser humano durante muchos años. Hay una ley natural que nos dice que por donde un día corrió el agua, tarde o temprano va a volver a correr el agua. En 1991, desde principios de año, se empezaron a registrar precipitaciones pluviales extraordinarias en la Sierra Madre Occidental. Que fueron llenando poco a poco el vaso de nuestra presa, la presa del Palmito y la presa de las Tórtolas, llamadas coloquialmente así, pero que oficialmente una se llama Lázaro Cárdenas y la otra Francisco Sáenz. Recordemos que en esos años estaba reciente el paso del huracán Gilberto, un mega huracán cuyas precipitaciones se dejaron sentir en toda la República Mexicana, incluyendo la Sierra Madre Occidental. Eso propició que poco a poco el vaso de la presa Lázaro Cárdenas se fuera llenando hasta llegar casi a los 3.800 millones de metros cúbicos. En esa ocasión no se alcanzaron los niveles de la inundación del 68, pero sí se estuvo a punto de llegar, por lo cual aproximadamente a finales del mes de julio del 91 se acordó por parte del Comité Hidráulico de empezar a desfogar la presa. Recordamos que en el 91 había elecciones federales para diputados de la Cámara Baja, y esta campaña se dio precisamente en medio de aquella primera avenida. Siguió lloviendo en la sierra los meses de julio y agosto. Al finalizar agosto, los niveles de la presa fueron bajando, y en una decisión que causó mucha polémica por parte de la Comisión Nacional del Agua, la presa se cerró y dejó de correr el agua. Pero esto causó a la postre graves problemas, porque en el mes de septiembre, a finalizar los últimos 2 o 3 días de agosto, principios del mes de septiembre, se dejaron de nuevo caer precipitaciones sobre la cuenca de la presa Lázaro Cárdenas, y esto propició que se abrieran de nuevo las presas, ahora trayendo un mayor volumen. Durante los meses de julio y agosto del 91, la presa, según los datos de la Comisión Nacional del Agua, empezó a derivar entre 150, 200, máximo 300 metros. A partir de septiembre del 2001, la presa empezó a derivar arriba de 300, 350, hasta llegar a 600 metros cúbicos por segundo. Aguas abajo, en poblados como como San Nicolás, el agua rodeó al poblado. Este poblado, uno de los más viejos de la comarca lagunera de Coahuila, donde inicia la laguna de Mairán, en aquella ocasión quedó incomunicado. Sus habitantes, como nos comentaban algunos de ellos, se fueron a cuidar sus chivas a las partes altas, y los demás se fueron a San Pedro, donde se instalaron muchos albergues. En el 91 lo que tuvo esa inundación fue que duró muchos meses, don Lino, ¿sí se acuerda? Unos 7 meses. 7 meses fue lo que duró. Sí. Abrieron la presa como en julio, agosto, ¿verdad? Igual que este año, más o menos. Más o menos en esta fecha. Y luego la cerraron, ¿se acuerda? Ahí la cerraron y volvió otra vez. Volvió otra vez a llover, otra vez a correr. Sí, así fue. Y en aquella ocasión ustedes lo sacaron, ¿verdad? También fue cuando se fueron a San Pedro. No, yo no me fui con el ganado acá para este lado, aquí para el refugio. Ahí tuvimos todos los que tenemos chivos. Ahí están en reserva. Y en el 91, aparte que duró mucho, también dicen que fue mucho volumen, ¿verdad? Venía el río muy crecido. Sí, venía muy desparramado, por todos lados estaba rodeado ya. El río ya ahorita comienza a salir para afuera todo. Ya.
Entonces, usted también, al igual que nuestro otro amigo, hace 85 años, usted siendo niño vio correr el río antes de que estuviera la presa. No, pues desde el 45 que bajó mucha agua, en el 45 bajó mucha agua. Entonces aquí estaba yo ya con más años, del 36 para acá yo corría agua, porque no había presa, nomás llovía, luego se venía por este rillito, aquí se venía a sembrocar aquí todo, las labores, ahí está, 91, cuando era presidente Chapo. Entonces sí nos salimos, vaya gente de aquí. Nosotros nos fuimos para Parras y luego nos regresamos y teníamos unos 3 días cuando de vuelta y nos lleva para San Pedro. Nosotros ya nos salimos. ¿Sí? Pero hacía mucha falta el puente de San Miguel que habían tumbado, el primero, el original. Usted sí lo conoció, ese era de madera, ¿verdad? Pues era de fierro y madera también, pero lo tumbaron. Y ya cuando era este señor Perrueto, fue cuando trajo el puente de vuelta, el gobernador, cuando fue gobernador. No, si ya le digo, yo tengo unos 85 años viviendo aquí. Los mismos que aquí le he pasado. Y el río nunca estaba seco, nunca estaba seco. El agua estaba bien salada estaba el agua. Y aquí, así como venían estos chamacos, mira, ahí estaba la escuela, ahí salían a bañarse los chavos. Salíamos, yo no, porque tenía miedo al agua yo. También en aquella ocasión, cuando se nos olvidó la lección de la naturaleza, en la comarca lagunera tuvimos problemas de comunicación. San Pedro, a finales de septiembre y principios de octubre del 91, quedó incomunicado. Nos convertimos en una isla, prácticamente. La defensa de los puentes Cuates, este bordo que está en la entrada de San Pedro, fue primordial. En aquella ocasión, el presidente municipal era José Luis Flores Méndez. El Chapo en aquella ocasión hizo declaraciones como la siguiente. Cuando ya empezamos a resentir daños en cultivos, en vivienda y en accesos, fue a partir del 26 de agosto cuando empezaron a llegar las derivaciones de los 450 metros cúbicos. Y bueno, ya hemos informado en otras ocasiones, se dañaron aproximadamente 3.000 hectáreas de cultivos diversos, entre granos como maíz, frijol y algodonero principalmente. En ese tiempo, los ecologistas insistían en la necesidad de respetar el cauce del Nazas, de que se hicieran obras para limpiarlo y evitar que ocurriera lo que estaba sucediendo. La inundación de 1991 fue una de las más prolongadas porque el agua estuvo corriendo casi por 7 meses por el río. En diciembre, a finales de diciembre, se cerraron las presas, pero tuvimos una Navidad con agua en el río Nazas. En San Pedro se generó una solidaridad muy especial. Los habitantes del pueblo, los habitantes de los ejidos ribereños, se sumaron a la defensa de los bordos, al llenado de costales, estudiantes, amas de casa, profesionistas, todos acudimos a defender nuestro bordo. San Pedro, una vez que se rompió el portillo de San Francisco, el cual por lo regular se rompe cuando el río lleva arriba de 600, 500 metros cúbicos por segundo, tuvo que ser desalojado también. En aquella ocasión se inundó gran parte de ese poblado. Se habla de que en el 91 hubo daños, cuando menos en más de 25.000 hectáreas en la comarca lagunera. La parte fuerte de los daños de la inundación del 91, sin lugar a dudas, se vivió en San Pedro de las Colonias. En la ciudad de Torreón, Coahuila, se presentaron hundimientos, se presentaron caos vial, no estábamos preparados, se nos olvidó, pasaron 25 años desde el 68 y se nos olvidó que por esta región pasa un río y que por donde pasa el agua, como señalamos, va a volver a pasar. Después de la inundación se empezaron a construir puentes, pero eso ya fue posterior. En aquellos años, como les comentamos, en la parte de Gómez Palacio, de Lerdo, también se vivieron problemas graves. Hubo inclusive un caso de una filtración, de un socavón que se formó en una vivienda donde falleció una persona. Una señora se cuenta que estaba acostada en su cama y de repente se sumió el piso. Nunca se supo a dónde fue parar ella. Los daños fueron considerables.
la lección fue dada por la madre naturaleza. En el año del 92 volvió otra vez a correr el agua por el río, ya no con la misma intensidad ni con la misma duración, pero volvió de nuevo a correr el agua. La inundación del 91, sin lugar a dudas, para los sanpetrinos fue una gran lección de que debemos respetar el cauce del río, y las autoridades por fin entendieron que por donde alguna vez pasa el agua va a volver a pasar, y se construyeron 2 puentes. Bueno, se construyó uno nuevo, el puente del Cuije, y se trajo un puente desmontable de la ciudad de Linares, Nuevo León, por cierto, que después se inundaría hace pocos años. Ese puente está en el ejido San Miguel y ahora representan nuestras vías de comunicación. La madre naturaleza es sabia y bueno, en aquella ocasión, insistimos, la inundación del 91 nos dejó sin duda muchas lecciones. Nos dejó mucha agua en el río, nos dejó mucha agua en las presas, pero también considerables daños. Tuvieron que pasar después 17 años para que el río volviera a correr por este mismo lugar.